Ahorita. Disculpe, maestra, tiene apagado su micrófono. Muchas gracias. Ok, por eso, Bueno, nada para que vean. gracias. Les decía que estamos ya conectándonos a Facebook Live y tenemos unos minutitos ya para que den las 6 de la tarde y demos inicio con esta ponencia y el agradecimiento a Víctor García de la Hoz por su ponencia que tenemos en esta ocasión. Bueno, yo les comentaba la experiencia la vez pasada de la ponencia del doctor Giacomán. Ya tenemos una serie de ponencias con las que hemos reflexionado sobre este tema del agua que tiene que ver también con un problema ético, con un problema de consumo, con un problema de producción, con un problema de políticas públicas. Es decir, tenemos toda una connotación abierta en la que todos tomamos parte y en la que tenemos que estar conscientes de una transformación que se tiene que hacer al respecto para precisamente salvar nuestra agua, ¿no? Estamos hablando de la vida misma, nos estamos nada más ni nada menos pensando en lo importante que es para todos que podamos tomar agua limpia y que no tengamos repercusiones por tomar agua. Imagínense, ¿no? Una cuestión indudablemente vital. Yo tengo que decirles ahora simplemente una reflexión que estaba leyendo de Van Rensselaer Potter, este biólogo que habla de la bioética, y me gustaría leer un párrafo de él para empezar a reflexionar lo importante que es para nosotros, que va a ser para nosotros. Primero, estas ponencias que muy amablemente le debo la gestión al ingeniero Humberto Reyes. Humberto, ahorita te doy la palabra antes de que empiece Víctor, para que nos des tu reflexión. Pero qué importante es saber que también estamos en un problema de bioética cuando hablamos de un problema del agua. Y él dice, la humanidad tiene la necesidad urgente de una nueva sabiduría para la supervivencia del hombre y para el mejoramiento de la calidad de vida. Este concepto de la sabiduría como una guía para la acción podría ser llamado la ciencia de la supervivencia, seguramente el prerequisito para el mejoramiento de la calidad de vida. La ciencia de la supervivencia debe ser construida sobre la ciencia de la biología, dice él, ampliada más allá de sus fronteras tradicionales para incluir los elementos más esenciales de las ciencias sociales y humanidades. Una ciencia de la supervivencia debe ser más que una ciencia sola y por consiguiente se propone el término bioética para poder enfatizar los dos más importantes componentes para lograr la nueva sabiduría, el conocimiento biológico y los valores humanos. Cuando hablamos de temas del agua, Humberto, quiero oír tu comentario. Hablamos de un problema ético también, es decir, estamos ensuciando, estamos contaminando una parte vital de sobrevivencia. No sé cuál es tu comentario, Humberto. Bueno, empezaré por decir que hemos estado frente a una sociedad que desgraciadamente la tenemos en atrofia ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que a nadie le importa lo que pasa afuera, sino lo que pasa de la puerta para el interior de su casa. No hay conciencia social. Es muy difícil despertarla, pero hay que empezar. Muchos han empezado. Nosotros solamente la estamos continuando y seguirán otros atrás de nosotros continuándola hasta lograr su objetivo. No sé si pueda yo hacer algún comentario ya sobre la conferencia del doctor de la Hoz o hasta que sean las 6 de la tarde. Sí, si te parece, bueno, ya son las 6 de la tarde. Te comentaba que ya estamos en Facebook Live. Este momento es para ti, Humberto. Okay. Si quieres Bien. continuar. Ok, entonces, despertar esa conciencia
es como dice esa asociación civil que se llama Ciudadanos Hartos. ¿Cómo hacemos para que realmente estén hartos de lo que les pasa? Dándoles conocimiento. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. El objetivo primordial de este foro es poder integrar ya los conocimientos científicos de las instituciones correspondientes, la UADY, la UNAM, el Politécnico, el CINVESTAP, etcétera, para poder sacar esos conocimientos del escritorio, del laboratorio, porque tienen 10 años investigando la situación del agua en la península de Yucatán. Sin embargo, ha estado guardada. Este es un intento para sacarla y meterla casi con calzador dentro de las políticas públicas de los siguientes congresistas para tomar cartas en el asunto. Ha habido esfuerzos muy intensos por parte de algunos funcionarios públicos y algunos investigadores, pero se han quedado atorados. Vamos a coadyuvar en este proyecto para poder cristalizar esta idea. La plática del día de hoy es, como digo yo, porque no me cansaré de decirlo, harto importante. El Centro de Investigaciones de la UNAM en CISAL, junto con la UADY y el Seguro Social, han detectado en 17 escuelas de las comunidades que rodean a la ciudad de Mérida, en los niños, en su orina, plomo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estamos contaminados. O sea, es tiempo de empezar. ¿Y de dónde viene ese plomo? De los basureros. No ahondo más porque eso le toca a nuestro miembro de ASEYUNAM, el doctor de la Hoz, continuar con su conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Humberto. Bueno, como bien mencionas, Humberto, la plática, la ponencia de esta ocasión es del doctor García de la Hoz. Él se llama Lixiviados altamente peligrosos para la salud de los basureros municipales. Me voy a permitir presentar al doctor Víctor García de la Hoz. Él fue expresidente de ASEYUNAM, ingeniero químico egresado de la UNAM en la Ciudad de México con estudios de posgrado en tratamiento de agua, así como maestría y doctorado en ingeniería ambiental en México, Estados Unidos y Canadá. Algunos de sus logros: desarrollo de la primera potabilizadora de agua de mar con tecnología 100% mexicana, cálculo, diseño, construcción de sistemas de captación de agua pluvial para comunidades rurales, diseño e implante, implante y diseño de sistemas integrales de manejo de residuos sólidos y para la conversión de basura en electricidad. Actualmente es reconocido como conferencista en aspectos de medio ambiente, catedrático y consultor en asuntos relacionados con el manejo sustentable de agua, residuos sólidos y energía, como es el caso de diversas empresas de la industria lechera en los Estados Unidos. Es un gusto recibirte, Víctor, y si quieres empezamos. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Son ustedes muy amables y permítanme un segundo. Quiero agradecer a la ASEYUNAM, a su presidente, la doctora Alba Rosa. Muchas gracias, doctora. Y en especial a mi buen amigo y colega, el ingeniero Humberto Reyes, por este esfuerzo realmente importante dedicado a buscar una forma más de crear conciencia acerca de la importancia del agua. Todos nos quejamos de ello. Somos expertos en México y en todo el mundo, en realidad,
somos expertos en arreglar problemas. Nos reunimos alrededor de una taza de café y arreglamos el problema, tiramos al presidente, lo volvemos a levantar, componemos el mundo y luego lo volvemos a dejar descompuesto. Cuando se termina la taza de café, se nos acaba la dedicación. Yo los invito a que realmente hagamos conciencia de lo muy grave que es el problema, no solo de los lixiviados. Esto es solo una pequeña parte del muy grande problema que tenemos con el agua que hemos descuidado y ahora estamos viviendo como problema, ¿no? Me permito empezar, les prometo tratar de hacerlo lo más ágil, lo más sencillo y sin meterme en definiciones y en cosas muy rebuscadas de la ciencia, pero si alguien tiene alguna duda, al final con muchísimo gusto trataremos de solventar y de resolver las preguntas que ustedes me hagan. Empecemos preguntándonos, ¿qué son los lixiviados? Lixiviado, como lo dice la definición, es una taza de café, es un lixiviado. Es el proceso de percolación de un fluido a través de un sólido. La taza de café, el café es un sólido, el té es un lixiviado, perdón. El café es un lixiviado. ¿Por qué? Porque pasan y se percolan cuando pasan a través del sólido, arrastrando con él algunos de los componentes de este sólido que le ceden a la humedad, le ceden al líquido que pasó como su disolvente al principio, ¿no? En nuestro caso, vamos a hablar de los lixiviados provenientes de los residuos sólidos urbanos, lo que en algunos casos llamamos la basura, ¿no? Y ahí es en donde quiero entrar en problemas de definiciones, porque residuos sólidos son aquellos que se generan en los domicilios, en el comercio, en la industria, en las áreas públicas, parques y jardines, algunos otros escombros y todo, y también todos los desechos que genera la industria. Es muy importante que, por ejemplo, sepamos que en México cada persona es responsable de la generación de alrededor de 1 kilo a 1,5 kilos de basura, de residuos sólidos por día. México hoy produce alrededor de 360 kilogramos por año por habitante. Son un montonal de kilos de basura, ¿sí? No estamos tan mal. En el mundo hay gente que produce muchísimo más. En Europa se producen alrededor de 500 kilogramos por persona. En Estados Unidos, 700 kilogramos por persona al año. En los países menos desarrollados, en el centro de la África y en algunos lugares del Caribe y de las islas del Pacífico, se producen de 150 a 200 kilogramos. En China se producen arriba de 210, 220 kilogramos por persona por año. Lo que pasa es que como son un montón de chinos, pues es un montonal de basura. ¿Cuál es la diferencia? Que los países desarrollados hacen algo con sus residuos sólidos. No nada más la esconden debajo del tapete. Perdón, no es debajo del tapete. Es en una montaña que llamamos vertedero, que llamamos, depósito de basura, que ojalá sea un lugar controlado, ¿sí? De todos los residuos que se producen, se estima que alrededor del 70% de ellos es llevado a un depósito, a un relleno sanitario. Más o menos se anda recuperando por ahí del 15% y probablemente el 10% se lleve a instalaciones en las que se puede transformar en energía. Esto es a nivel mundial. En México se estima que menos del 10% de los residuos sólidos que se generan son procesados o transformados en algo que no sea relleno sanitario. Menos del 10%. ¿No? Esto es muy grave. Es muy grave porque nos estamos llenando de basura, ¿sí? Vamos a ver cómo se deberían manejar. ¿Cuál es el procedimiento ideal del manejo de los residuos sólidos?
Iniciamos desde luego con la generación. De la generación, yo todos los días saco mi bolsa de basura y se la lleva el camión. Ese es quien la recoge. Ellos deberían llevarla o someterla a un proceso de separación en donde se llevaran a algún lugar algunas cosas y a otro lugar otras para ser entonces procesadas en un destino, en una disposición final, ¿no? Pero es una disposición procurada y pensada en forma inteligente, ¿no? En algunos casos, en algunas ciudades, existe la posibilidad de que el propio ciudadano la lleve a las plantas de separación y en algunos casos también incluso quien la genera, como por ejemplo la industria o el propio ayuntamiento cuando hace poda de jardines y de este tipo de parques, la llevan directo al sitio de disposición en donde se podría convertir en compost o alguna cosa de ese estilo. Esto sería el procedimiento ideal de manejo de los residuos sólidos. La generación se divide, como lo vimos al principio de nuestras definiciones, en 4 grandes áreas. La residencial, que es lo que ustedes y yo producimos todos los días en casa, la que hacen los comercios, las áreas verdes y la industria. Estos son los 4 grandes rubros de la generación normal de la basura. Podemos ponerle acentos a cada una de ellas cuando se hace alguna demolición de alguna obra, algún edificio, en donde corresponde. Olvídense, entramos en pequeñeces, que al fin y al cabo de lo que se trata es de encontrar algo que hacer. Los residuos sólidos son residuos sólidos cuando se puede hacer algo con ellos. En el momento que ya no se hace algo con ellos y se botan en el relleno sanitario, entonces ya prefiero llamarles basura, ¿no? Este procedimiento ideal parte de la generación que ya dijimos, seguida de una recolección que pasa normalmente a recoger la basura de las casas y de los comercios. Al menos esto es perfectamente práctico aquí en Mérida. El camión pasa y recoge la basura, ustedes lo saben mejor que yo, y si no, se los comento, 3 veces por semana, 2 veces para basura orgánica, 1 vez para basura inorgánica. Sin embargo, no respetamos mucho ese calendario. Una vez que la recogió, la debería llevar a una planta de separación en donde también el municipio debería encargarse de llevar la basura que recolecta de las áreas verdes, de parques y de jardines, directo a esa planta de separación en donde ahí se encargan de sacar la parte de basura que hayan recolectado, de residuos sólidos que hayan recolectado, de la gestión, del barrido de las calles y todo eso, llevándolo a la planta de separación, para después de la planta de separación llevarlo a una disposición final que se busca que sea una valorización o un reciclado. Se trata de hacer lo más posible con todo lo que tenemos. Darle un reuso, por ejemplo, las botellas de PET, el vidrio, el aluminio y todo eso, llevarlo a una zona de reciclado. De reciclado, no para que se vuelva a usar la misma lata per se, ¿no? No es reuso, es reciclar, es el metal volverlo a convertir en más latas, ¿no? Y en valorización quiere decir tratar de sacarle la energía que aquello pueda tener. Si yo tengo compuestos orgánicos, los puedo llegar a quemar en alguna forma, a someter a un proceso de conversión de esa energía para lograr a través de algún proceso, que existen muchos, una generación de energía eléctrica, por ejemplo, o energía térmica de algún tipo, ¿verdad? Después de esto, todavía nos queda la basura industrial, los residuos sólidos industriales, que estos normalmente son llevados directo. Como la basura industrial es muy localizada, es muy puntual, cada industria sabe lo que está generando como subproducto no utilizable, entonces esto debería ser llevado directamente a alguna planta donde se pueda reciclar o revalorizar, porque ellos saben exactamente qué es lo que están llevando. Una vez terminado este proceso, aquello que no se pudo ni valorizar ni reciclar, pues lamentablemente tendrá que ir a dar a lo que hoy conocemos como relleno sanitario.
Y estos rellenos sanitarios son las montañotas de basura, como las dos grandes que tenemos acá en Mérida, o como las muchas que hay en muchos y diversos lugares de la República, que cuando ya están bien hechos, son buenos lugares, pero mal que bien, sigue siendo guardar la basura debajo de la alfombra, ¿verdad? Como les digo, esto es el procedimiento ideal, el procedimiento como deberían suceder las cosas. Ahora vamos a tratar de explicar un poco esto y vamos a ver en qué consiste lo que realmente está sucediendo. La generación. Al fin y al cabo, ustedes y yo seguimos generando basura, el municipio sigue generando basura cuando hace poda de parques y jardines, siguen existiendo formas de hacer rellenos sanitarios, siguen existiendo formas de hacer reciclado y valorización de los productos. Hay una recolección, sí hay una recolección, y recordarán que de la recolección debería seguir la separación. Lamentablemente, las áreas verdes y urbanas normalmente todas son llevadas al relleno sanitario porque ya no existe ningún tratamiento que hoy se esté dando, al menos en Yucatán, al menos en Mérida, donde alguna vez fuimos reconocidos como un lugar en donde el municipio regalaba composta. Hace 25 años, en Mérida, todo el producto de la poda de parques y jardines era llevado a la planta de composta. Y ahí el municipio se encargaba de hacer ese producto y después se lo regalaba a los habitantes de Mérida para que lo usáramos en nuestros jardines, en nuestras macetas y lo que fuera. Hoy todo va a dar al relleno sanitario. Es más, lamento tener que informarles que la planta de separación no está funcionando, con lo que la recolección va a dar toda directamente al relleno sanitario. Ya no hay valorización, ya no hay reciclado. ¿Y por qué digo no hay reciclado? Porque no hay ninguna cosa que siga el procedimiento real. Sí existen algunas empresas que se dedican a juntar las botellas de PET y hacen algo con ellas, bueno, pero eso es pepena, eso no es reciclado. Eso no está funcionando como debería. Por eso, de la recolección, al no haber reciclado y valorización, estamos pasando directamente al relleno sanitario. Ya no hay ninguna recuperación. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay residuos sólidos, ya no hay residuos sólidos urbanos. Hoy todo es basura. Perdón que te interrumpa, Víctor, pero sí. ¿No vas a pasar tu ponencia? ¿Tu presentación? Caray. Porque no se está pasando, no sé si... No lleva gráficas, es verbal. Caray, mil disculpas. Yo suponía que sí se estaba compartiendo. No se está compartiendo. A ver, ya está. Ya la tenemos, Víctor. Ay, mil perdones. Mil perdones. Yo pensé que era verdad. No, es que muchas veces se da una introducción y luego empieza la ponencia, pero bueno que ya nos dimos cuenta. Adelante, Víctor. Que lo hicimos. Muchas gracias. Mil disculpas. Los problemas técnicos que muchas veces así se suceden estas cosas. Perdón. En fin. Ok. Es importante que regrese yo a esta gráfica, porque como les estaba yo diciendo, hoy, lamentablemente, todos los residuos sólidos ya son recolectados por el camión de la basura sin reciclado, sin valorización, y son llevados directamente al relleno sanitario. Todo, como les digo, ya es tratado como basura. ¿Sí? Van a dar al relleno sanitario, en donde, bueno, pues lo que estamos haciendo es acumulando basura. Acumulando, porque ya no son residuos sólidos, no se está haciendo nada. Lamentablemente tenemos la otra salida. Tirar en el relleno sanitario cuesta. Entonces, muchas veces las empresas recolectoras de basura o las industriales o los municipios, en lugar de llevarlos al relleno sanitario donde les costaría, simplemente lo botan al aire libre.
En más de una ocasión estoy seguro que todos ustedes y yo hemos visto camiones de basura que de repente vamos por alguna carreterita nosotros, una carretera secundaria, y de repente de la nada sale un camión de basura. ¿De dónde pudo haber salido si no es de haber tirado su carga en un llano ahí en despoblado, en donde esa basura va a quedar así, al aire libre? Cuando la basura es puesta en el relleno sanitario, el relleno sanitario cuenta con características particulares para evitar que los lixiviados, los jugos de la basura, lleguen al subsuelo. Cuando se construye un relleno sanitario el día de hoy, con técnicas modernas, como se construyó el relleno sanitario que hoy se está utilizando en Mérida, el cual se inauguró hace algo así como 12 años, 10 años, una cosa así. Una vez que se escarba el hoyo en donde se va a depositar la basura, este hoyo se forra con una película de polietileno de alta densidad, un plástico muy grueso, que es una membrana de plástico, para evitar precisamente que estos lixiviados, estos jugos, vayan a dar al subsuelo. Estos jugos son captados por este plástico que los conduce por tuberías a una tina, a una alberca, en donde estos jugos pueden ser tratados para que sean aprovechados o al menos se evite que lleguen al subsuelo y lleguen a las aguas subterráneas, contaminándolas. Eso sucede en el relleno sanitario. Ahí no tendríamos problema de contaminación por lixiviados de las aguas subterráneas. El problema es que si la basura es botada en un tiradero al aire libre, ahí los lixiviados van a dar directo a la tierra, a contaminar el suelo, percolarse por la tierra, que el suelo de Yucatán es ideal para eso, para llegar a contaminar el agua subterránea. Una vez que tenemos este tiradero al aire libre, como les decía, lo único que cae al subsuelo son los lixiviados, aquellos jugos de la basura de los cuales hemos estado hablando. La diferencia con la taza de café que nos tomamos por la mañana es que los lixiviados de la basura tienen elevadas concentraciones de contaminantes. Los ácidos húmicos de los que se habla aquí son componentes que constituyen el humus. El humus, hemos oído hablar de él, es la materia orgánica que genera el suelo. Son los precursores de los combustibles fósiles, por ejemplo. Dentro de muchos millones de años, esos lixiviados podrían llegar a convertirse en petróleo, pero mientras contaminan el agua y contaminan el suelo por el que van pasando, contienen muchos metales. ¿De dónde salieron esos metales? De la misma basura que estamos tirando. Lo vamos a ver más adelante. Contienen cosas muy desagradables y como están a la intemperie, reciben humedad del ambiente o de la lluvia que les cae, y entonces estos lixiviados totalmente cargados de estas contaminantes orgánicos e inorgánicos van a dar al subsuelo. Y del subsuelo van a dar a nuestro manto freático y a nuestras aguas subterráneas. Algo similar sucede con nuestras fosas sépticas. Las fosas sépticas, todos tenemos una, al menos en Mérida, en Yucatán, tenemos una en casa. Ahí van a dar todos los desechos orgánicos y las aguas grises de nuestra casa. Estas fosas sépticas se encargan de que se biodigieren los compuestos orgánicos, y lo que se genera de salida
Es un líquido lixiviado, sí, pero es un lixiviado no contaminante porque solamente lleva carga de componentes orgánicos que pueden bien ser procesados por el compuesto biológico de la naturaleza. El gran problema está cuando nuestra fosa séptica no trabaja como debe ser, que es lamentablemente un caso muy recurrente en Yucatán, y la fosa séptica, en lugar de estar conectada a un pozo de absorción en donde la tierra, el subsuelo que está recibiendo todos estos líquidos, sirve como filtro para que todos aquellos componentes que no pudieron ser biodigeridos permanezcan en ese lugar sin llegar a contaminar los demás. Cuando en lugar de caer a ese pozo de absorción, caen a una grieta, a una corriente subterránea, a lo que aquí en Mérida llamamos, en Yucatán llamamos una sascavera o a un cenote. Entonces, no hay freno de la contaminación porque los lixiviados completos van a dar a las aguas subterráneas, sin filtro alguno. La naturaleza es sabia. Con ese filtro natural que sería el paso por la tierra, el paso por los subsuelos kársticos que tenemos en Yucatán, es suficiente para que las aguas que salen de nuestras fosas sépticas lleguen con una calidad muy adecuada a los mantos freáticos y la naturaleza se encarga de todo lo demás. Pero si no permitimos que se lleve a cabo ese paso de la biodigestión en forma adecuada, estamos llevando todo con grandes problemas. Los lixiviados de la basura contienen muchas cosas. Contienen orgánicos volátiles que se generan en el momento de la biodigestión. El lixiviado, como dijimos, es lo que se genera cuando el agua, la humedad, pasa a través de un sólido, que en nuestro caso es la basura, y ahí se llevan a cabo reacciones químicas. Estas reacciones químicas pueden producir componentes orgánicos volátiles, de los cuales vamos a hablar más adelante. Otra cosa que pueden contener los lixiviados y que son muy peligrosos son los metales, metales que sacan lo mismo de la basura. La basura que tiramos contiene metales. Vamos a ver algunos ejemplos aquí adelante. Y la tercera son productos orgánicos que tiramos a la basura sin darnos cuenta y que son arrastrados por la misma humedad para ser llevados en forma de lixiviados a los depósitos de agua subterránea. Estos son los tres grandes componentes peligrosos para la salud que llevan los lixiviados al agua subterránea. Vamos a ver, orgánicos volátiles, existen muchos, se generan, como les digo, son resultado de reacciones químicas que se llevan a cabo en el subsuelo, dentro de la misma basura. Quizás algunos de los compuestos que estoy mencionando aquí ustedes los hayan escuchado, el benceno, el gileno, el cloroformo. Estos se forman como resultado de reacciones químicas en el subsuelo cuando existe la combinación adecuada de humedad, de temperatura y de materia prima, que es lo que le estamos dando cuando tenemos los lixiviados, ¿sí? Otro de ellos son los metales. Los metales, existe una gran carga de plomo. El ingeniero, mi amigo Humberto Reyes lo mencionó al principio. Existe plomo, existe arsénico, existe cromo en los lixiviados. ¿Por qué? Por la basura que tiramos. Y todos estos son metales muy venenosos, muy peligrosos para el ser humano. Todos ellos son verdaderamente peligrosos. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, de alcoholes y sintéticos. Estos, como les digo, nosotros los tiramos a la basura y no nos damos cuenta. ¿Sí? El lindano, hablamos del lindano hace un par de pláticas, es un pesticida de uso común. El pentaclorofenol para cuidar las cosas. Vamos a mencionar algunos ejemplos de esto. No quiero dar una clase de química, mejor vamos a hacer una cosa práctica de conocimiento para todos. Pero vamos a ver, ¿qué me puede causar? Ya les dije que hay benceno en los lixiviados. El benceno es sabido que ataca el sistema inmunológico.
¿sí? Es cancerígeno y es teratogénico. Esto es, puede generar problemas genéticos, ¿no? Eso pues, lo estamos tomando cuando bebemos agua de pozo, porque nuestros mantos freáticos tienen presencia de benceno, ¿sí? El cloroformo también se forma dentro de los lixiviados. Ataca el hígado, el riñón y también está considerado un cancerígeno y teratogénico cuando lo tomamos del agua de los lixiviados, contaminada por los lixiviados de la basura. Uh-huh. El cloruro de metileno ataca al sistema nervioso central respiratorio y el respiratorio. Es cancerígeno también. Ojos y piel sufren mucho con la presencia del cloruro de metileno. Y estos son productos que se forman en reacciones, como resultado de reacciones químicas que se producen en el subsuelo, en las montañas de basura que son botadas al aire libre. Bueno, también en las que son depositadas en el relleno sanitario, pero el relleno sanitario las captura dentro de las tinas de captura de los lixiviados. El tricloroetileno es tremendo y se han encontrado concentraciones importantes de tricloroetileno en diferentes lugares de las aguas subterráneas y ataca el sistema nervioso central en una forma brutal y es teratogénico también. Hay consecuencias muy graves para los embriones, para los recién nacidos, ¿no? Si vamos a los metales, por ejemplo, el arsénico es un conocido veneno que ataca el sistema cardiovascular, es cancerígeno y también tiene efectos en los embriones. ¿Y de dónde puede salir el arsénico? Todos los pigmentos, los textiles, el papel de colores y los barnices pueden tener presencia de arsénico. Si nosotros tiramos un bote de pintura, de barniz, alguna cosa barnizada, va a dar a la basura y es puesta en uno de estos tiraderos al aire libre, es muy probable que de ahí se generen arseniatos, sales de arsénico que van a ir a dar al agua subterránea, ¿no? Otro metal peligrosísimo, bien mencionado por el ingeniero Humberto Reyes. El plomo viene también de las pinturas de las baterías y de los acumuladores. Cada vez que tirábamos un acumulador, hoy afortunadamente se ha creado cierta conciencia de no tirar los acumuladores a la basura, pero muchos ya se tiraron y están soltando aquel plomo a los lixiviados y se están formando compuestos de plomo que van a dar al agua subterránea. Uh-huh. El mercurio se utiliza en la producción de plásticos. Por ejemplo, el acetato fenilmercúrico se utiliza en las pinturas de látex como conservador para que la pintura de látex no se pudra, no se eche a perder y tenga una vida útil mucho más grande en el almacén, en la repisa de venta. Se le agrega acetato fenilmercúrico. Ese acetato sirve para después soltar el mercurio cuando está en los lixiviados y dejarlo en el agua. Y el metilmercurio es verdaderamente venenoso, verdaderamente venenoso. Independientemente de ello, prácticamente todos los fungicidas y todos los pesticidas utilizan derivados del mercurio como parte de sus sistemas activos. Bueno, y yo cuando voy a echar pesticidas y fungicidas a la basura, bueno, sí lo hacemos. Cuando se nos termine el bote de fungicida o de pesticida que usamos en casa, ese bote va a ir a dar a la basura y va a contaminar y va a soltar ese mercurio a los lixiviados y de ahí a nuestras aguas subterráneas. Uh-huh. El cadmio yo creo que es uno de los peores a los que yo he conocido, porque además no nos damos cuenta que existe. Todo lo que tiramos que tenga algo que ver con electrónica tiene cadmio. Uh-huh. Y las sales orgánicas de cadmio, como el laureato, el esteariato, el palmitato y el benzoato de cadmio, son frecuentemente utilizados como estabilizadores térmicos en los plásticos, principalmente en el famosísimo y conocido por todos PVC. Prácticamente todo el PVC, el cloruro de polivinilo, tiene estabilizadores
a base de cadmio. Si nosotros tiramos algo de PVC a la basura y va a dar a un relleno o va a dar a un tiradero al aire libre, va a terminar descomponiéndose y ese cadmio va a ir a dar al agua subterránea, ¿no? Solo para terminar un poco rápido, ya vamos a ver esto. También el 2-propanol. Estos son alcoholes que se utilizan en el caso del 2-propanol, por ejemplo, se utiliza como disolvente para procesos industriales, como para revestimientos, para barnices muy delicados en procesos industriales. Se utiliza para disolver ceras. El líquido para frenos tiene propanol, por ejemplo, tiene 2-propanol. Si esto va a dar a la basura, no se disuelve, perdón, se va directo al agua, se queda disuelto en el agua y de ahí a nuestras aguas subterráneas. El lindano, lo mencionamos hace un par de pláticas, es un plaguicida de amplio espectro, pero bueno, yo no uso eso, no es cierto, no lo uso, tengo perros en mi casa y cuando yo le pongo un garrapaticida a mis perros, a mis gatos, le pongo algún producto que compro en la veterinaria para que se le quiten los piojos o las pulgas o algo así, llámese perros, gatos, vacas, caballos, puercos, etcétera, normalmente contienen lindano. ¿Sí? Normalmente contienen lindano. El lindano se utiliza también como tratamiento para las semillas y las siembras de maíz, de sorgo y de trigo como pesticida. Y eso, una vez en la tierra, cae agua, llueve, se filtra para abajo, no se queda en la tierra porque cae en una grieta y va a dar a nuestras aguas subterráneas. Teratogénico, cancerígeno y embriotóxico. Ya hasta me duele todo lo que estoy diciendo. ¿Y qué pruebas tenemos de que esto haya existido? Por ejemplo, en México sí hay información, pero muchas veces se ha puesto de moda la frase aquella de yo tengo otros datos. Y por eso recurro a informaciones científicas especializadas que, por ejemplo, nos hablan de que al menos en Nueva York se detectó que los niños tuvieron menor altura cuando vivieron cerca de un relleno sanitario húmedo. Mientras más antiguo sea el relleno sanitario, menos tratamiento tenía de lixiviados. Todos hemos escuchado, y si no se los comento, del caso de Santa Fe. Santa Fe era una barranca que se llenó de basura. Allá no había forma de haber puesto ninguna membrana, ninguna película. Todos los lixiviados que cayeron ahí fueron a dar al manto freático y fueron a dar a las aguas subterráneas que hoy se toman en la Ciudad de México. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque no había ninguna forma de controlar ese tipo de cosas. Claro, conforme va pasando el tiempo, la basura va perdiendo su poder contaminante, vamos a decir. ¿Sí? Después de unos 30, 40, 50 años es prácticamente inerte, pero ya se tardó, ya durante 40 o 50 años nos estuvo contaminando día con día con día la basura. En 1986 se reportaron niños con leucemia porque en su población en Massachusetts bebían agua subterránea. En 1990, 12% más casos de malformaciones congénitas en niños que vivían a menos de 1 milla, de 1,5 kilómetros de un relleno sanitario húmedo. Y estos son casos perfectamente documentados, por eso les pongo ahí incluso la fuente de información. En Canadá se reportaron bebés 20% más propensos a nacer con menor peso porque vivían cerca de un relleno sanitario. Y también en Canadá se reportó que hombres tenían mayor incidencia de cáncer de estómago, de hígado, de próstata y mujeres de cáncer de útero y cuello cervical porque vivían cerca de un relleno sanitario húmedo. En 1997 en Europa 33% más de malformaciones congénitas se presentan en los bebés que vivían en un radio
de 3 kilómetros alrededor de rellenos sanitarios. En California, en los Estados Unidos, niños recién nacidos tenían menor peso que aquellos que habitaban lejos del relleno sanitario, ¿no? Para terminar, en el estado de Nueva York, se examinó la incidencia de cáncer directamente de la gente que vivía cerca del relleno sanitario, de uno de los rellenos sanitarios de Nueva York, reportando en mujeres casos de leucemia, de linfoma de no-Hodgkin, hígado, pulmón, riñón, vejiga, y en los casos de hombres, pulmón, vejiga y leucemia. Y como esto podemos ver ejemplos en Inglaterra, en Europa, en México tenemos otros datos. Conclusiones. ¿A qué conclusiones podemos llegar después de haber visto estos verdaderamente impactantes casos de daño a la salud del ser humano por la contaminación de los mantos subterráneos? Perdón, este es un vertedero a aguas superficiales. Se los voy a cambiar para que no hablemos de cosas que no es el tema, por un cenote de aquí de Yucatán, que miren nada más, qué cosa de cenote. O sea, esto es una fuente de contaminación tremenda que va, bueno, de hecho ya está en las aguas subterráneas. Y toda esa basura que está ahí está sufriendo este proceso de descomposición para formar todos estos tipos de lixiviados. Pasemos a las conclusiones entonces, y les daré dos tipos de ellas. La primera... Víctor, sí. El metano. Sí. El metano, Víctor, que es más contaminante que el CO2 y que hacemos campañas para sembrar 10,000, 15,000 arbolitos y el basurero emite metano que es 20 veces más contaminante que el CO2. El metano es un gas muy ligero. Se genera metano, gas metano en los tiraderos, en los rellenos sanitarios y también, desde luego, en los tiraderos al aire libre. Pero en los tiraderos al aire libre el metano se vuela o algo de este metano llega a reaccionar para formar derivados metílicos. El cloruro de metileno y ese tipo de cosas se generan gracias a la reacción con el metano. El resto del metano, la gran mayoría del metano, se va hacia arriba, no hacia abajo, porque como es un gas ligero, vuela, y ese es el gas que se utiliza o se debería utilizar como combustible. De hecho, en los rellenos sanitarios hay sistemas de captación. Hay captación de los lixiviados, como se los expliqué al principio, y también hay tuberías que están colocadas estratégicamente en los rellenos sanitarios modernos para capturar este gas metano del que nos hablas. Y ese gas se conduce a depósitos, se comprime y se puede vender y se puede utilizar para quemar. Es gas natural, se puede utilizar en las casas, en las estufas, para calentar hornos, etc. Si no se utiliza, va a dar a la atmósfera y es de 200 a 300 veces más dañino en el efecto invernadero que genera que el CO2 que tanto nos está preocupando como el gas de efecto invernadero, ¿sí? Pero como ese no es, el gas metano en este caso no era un caso directo de lixiviado, por eso no lo mencioné en mi exposición. Sin embargo, agradezco la acertadísima aportación del ingeniero Humberto Reyes, porque es un verdaderamente grave caso el del metano. Los invito a que lean lo que dice el artículo 115 constitucional, y esta es la conclusión de esta charla. La conclusión de la charla de hoy está en la Constitución. El municipio tiene a cargo el agua potable, el drenaje, la limpia, la recolección, el tratamiento y disposición final de los residuos, y el agua potable y las aguas residuales. Esto está en la Constitución política, no hay que darle vueltas. Lo que hay que hacer es hacer lo que
La ley dice que se debería hacer. Nuevamente regresamos a lo mismo. Vamos a tomar la taza de café y de ahí todos vamos a estar de acuerdo en que el gobierno no está haciendo la parte que le toca, no se está haciendo cargo en forma adecuada de las funciones que debería tener en el manejo del agua potable, del tratamiento de las aguas residuales y de la disposición final de los residuos. No lo está haciendo en forma adecuada. Y nosotros todo esto lo discutimos y lo gritamos en la mesa mientras dura nuestra taza de café. Estas son, ahora sí ya, más que conclusiones, déjenme llamarles recomendaciones hacia ustedes. Yo hoy no les puedo decir que mañana va a estar arreglado el problema del agua subterránea contaminada de Yucatán, ni de ningún lugar del mundo. Por eso les recomiendo que tomen agua purificada. Con todo el dolor de mi corazón, aquella frase de tomar agua de pozo en Yucatán tiene que pasar a ser solamente una leyenda histórica. Eviten tomar agua de pozo, eviten tomar eso, tomen agua purificada. Y como sugerencia a nivel personal, les digo, las plantas locales, no la de, ¿cómo se llama? Bonafont y la de Cristal y ese tipo de cosas, esas van a seguir existiendo siempre. Las plantas locales, las plantas chiquitas, las plantas que surten regiones pequeñas de las colonias y de los pueblos, son sometidas a un riguroso examen de parte de la autoridad para ver que el agua sea realmente purificada y tenga los niveles adecuados de potabilidad. Apoyen los negocios locales, cómprenle mejor a esas empresas en lugar de a las grandes, a Cristal y a esas otras. Eso es una sugerencia personal que yo les hago. Y la otra es, si no quieren gastar en garrafones, qué bueno, no lo hagan, purifiquen el agua en su casa. Estos equipos se instalan debajo del fregadero y tienen una llavecita con un cuellito de ganso que sobre el fregadero sale, pero busquen, por favor, cuando ustedes compren un filtro o un sistema de purificación para su casa que tenga sistema de ósmosis inversa. Necesita tener ósmosis inversa para poder eliminar los metales. De otra manera, lo único que van a hacer es filtrar y los metales y los orgánicos van disueltos en el agua, van a pasar a través del filtro. Entonces, no nada más la filtren, háganle un proceso de ósmosis inversa con un equipo de estos que hoy les debe costar instalarlo en su casa, algo así como 7, 8 mil pesos, a lo mejor una cosa de esas, ¿no? Y como corolario, convertámonos todos en un ciudadano responsable ecológicamente hablando. Generemos menos basura. Mientras menos generemos de basura, menos depósitos irán a parar por culpa nuestra al relleno sanitario o a los tiraderos a cielo abierto. Y con ello se generarán menos lixiviados que menos van a contaminar las aguas subterráneas. Reciclen todo lo que puedan y rechacen todo aquello que tenga empaques excesivos. Busquen la forma de convertirse en un generador de cero basura. No generen basura orgánica. Si no generamos basura orgánica, no tendremos la necesidad de estar tirando la basura, porque si nuestra fosa séptica de casa funciona muy bien, todos los desechos orgánicos los podemos tirar al fregadero con un triturador de estos que se instalan en el fregadero de la cocina. Ahí se tritura y todo va a dar a la fosa séptica, ahí se biodigiere y la naturaleza se encarga de corregir todos los problemas si nuestra fosa séptica funciona. Aléjense del PET. Eviten en lo posible el PET. El PET es muy complicado, es algo que debemos evitar a lo más posible y convertirnos en basura cero. Y por favor, esta es una práctica que en Yucatán es muy recurrente, en otros lugares del mundo y de México también. Por favor, el papel de baño va al WC.
se tira en la taza. No es cierto que el papel de baño, si se usa con responsabilidad, tape las cañerías. No, no las tapa. Es perfectamente biodegradable el papel de baño si se usa con mesura. Hagan una prueba. Recorten 4 o 5 cuadritos de papel de baño y pónganlos en media cubeta de agua, que es la capacidad del tanque de su excusado. 10 litros. Ahí pónganlo. En 15 minutos van a ver cómo aquello está perfectamente disuelto. El papel de baño usado con mesura no tapa los excusados. Y así generamos menos basura orgánica. Y fácilmente nos estaremos convirtiendo en alguien que genera basura cero. Una vez que seamos basura cero, seremos gente que ya no está dejando una huella negativa en el ambiente. Para terminar, les propongo que leamos esta frase de aquel maravilloso personaje de la historia, Mahatma Gandhi, que hablaba del nivel de educación de un pueblo por la forma en que trata a sus animales. Yo me atrevo a añadirle no solo a sus animales, sino también a sus desechos. Si nosotros nos preocupamos por ya no generar basura, estaremos haciendo bien las cosas. Caigamos en cuenta que no se vale que nosotros abusemos y hagamos un mal uso del agua que tenemos simplemente porque la tenemos, cuando hay muchísima gente que no la tiene. Espero que les haya quedado claro, y si tienen algún comentario, duda o algo con lo que quieran comentar, por favor, estoy para servirles. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Víctor. Excelente, pues nos has hecho reflexionar sobre una problemática muy fuerte que tenemos indudablemente como consumidores y como personas, individuos, tenemos una gran responsabilidad de lo que estamos haciendo con el agua, pero bueno, todavía tiene que ver las decisiones, política pública, las empresas, es decir, todo un contexto que implica aquí, tú decías de los metales que están en la basura, bueno, muchos de ellos no son propiamente consumidores, sino también de las empresas. Y por otro lado, yo veo el hecho de que la basura, si tú das dividida la basura, ellos la revuelven con todo. O sea, no les interesa que tú pongas en orden lo que puedas mandar a la basura, ¿no? Es decir, no tenemos una política pública que apoye el contexto de esta contaminación tan terrible que se está generando. Y yo, bueno, te quería hacer una pregunta. Debemos reciclar, reusar y reconstruir. Alguien me hablaba de las 3 R's, pero está, por ejemplo, el vidrio, el PET, el cartón, el aluminio, plástico. Gran parte de esto puede reciclarse perfectamente, pero yo, por ejemplo, no he encontrado dónde llevar el vidrio, ¿no? Y lo reservo en en bolsas especiales, pero no tengo de qué manera puedo reciclarlo. ¿Y qué pasa con las baterías, por ejemplo, las que tiras? Hablabas del mercurio, que es peligrosísimo, que ya hay contenedores especiales para las pilas. En fin, bueno, hay un montón de preguntas, pero si quieres contestar y luego nos vamos con nuestros escuchas para que podamos escucharlos. Claro. Humberto, ¿querías hacer alguna acotación o quieres que yo participe? Tu micrófono está cerrado, Humberto. Ahora sí. Del 2012 al 2015, CHAC, Ciudadanos Hartos en León, Guanajuato, nos abocamos, ¿verdad?, a trabajar junto con el municipio y se logró recolectar la basura separada a través de los niños llamados minis, que les dejaban la basura en las colonias, toda la basura seca, cartones, botellas, todo seco. Llegaban con unas estaquitas o un volteo, lo llenaban
y lo llevaban ya a los centros de acopio de vidrio, metal, papel, ¿sí? De tal manera que ahí acudían los recicladores. ¿Y qué hicimos con la basura orgánica que recogían los famosos camiones de basura? En el relleno sanitario la convertimos en gas metano y ese gas metano se metió para producir electricidad y el 50% de la electricidad de León, Guanajuato, se produce con el gas metano que proviene de la basura orgánica. Gracias. Sí. Adelante, ese es un uso obvio que se le puede dar al gas metano, pero los problemas son de raíz y la doctora Alba acaba de hacer una acotación muy importante. ¿Qué hago con el vidrio? ¿Qué hago con el plástico? ¿Qué hago con el cartón? ¿A dónde? O sea, no hay facilidad para que nosotros, siendo responsables, nos deshagamos de aquellos residuos que sabemos que estamos generando en una forma en donde conscientemente van a ser reprocesados, por ejemplo, para convertir el vidrio en más botellas. Lamentablemente, no existen facilidad de empresas dedicadas a eso. Hablábamos del PET hace un momento y yo les decía, alejémonos del PET, por favor, porque el PET se ha convertido en uno de los grandes tabús del planeta, porque se produce muchísimo más PET del que se recicla. Hoy hay empresas que dicen que todo lo que yo hago está hecho con PET, recicla y todo. Se recicla menos del 1% del PET que se fabrica. Menos del 1%, ¿no? Entonces, no colaboremos, tratemos de mantenernos alejados de ello. Por eso les sugiero que ustedes mismos purifiquen su agua, que evitemos comprar botellas de agua, evitemos en lo posible comprar cosas que vengan empacadas, porque entiendo que el empaque no vamos a tener nada que hacer con él. ¿Y a dónde vamos a tirar la caja de el plástico en el que viene la docena de huevos, ¿verdad? Que es un plástico que además corta horrible. Bueno, ¿cuál sería la forma adecuada de deshacerse de él? Lamentablemente, hoy por hoy no hay más que tirarlo a la basura, y la basura, ya dijimos que aquí en Yucatán y en muchos lugares de México y del planeta se entierra, y si se entierra, ese plástico tiene estabilizadores formados por metales, por alcoholes, por todo lo que ya estuvimos mencionando hace un momento, y va a ir a dar a las aguas subterráneas. Entonces, ¿qué se necesita? Algún día, si quieren, con mucho gusto platicamos de las economías circulares. Se necesita lograr que existan empresas que reciban ese PET, ese vidrio, ese plástico, ese PVC que nosotros estamos juntando como residuos sólidos para que no se conviertan en basura. Y esas empresas se encarguen de procesarlo en forma adecuada. Solo para que lo sepamos, las baterías, las pilas que todos tiramos, espero que en aquellos depósitos perfectamente dedicados y nombrados para ello, se llevan a Querétaro. Se suben cada X cantidad de tiempo a un camión que las transporta a Querétaro, en donde las desarman, extraen los diferentes metales, extraen el cadmio, extraen el mercurio y todo. ¿Cuán rendidor, cuánto beneficio económico no podrá haber en el reciclado de las pilas que ya no sirven, que se justifica incluso el costo de un flete por camión hasta Querétaro? Hasta allá pueden ir a dar también todos los electrónicos, por ejemplo, las televisiones, los teléfonos, las computadoras, todo aquello que ya no sirva electrónico, también va a dar a Querétaro, en donde lo desarman, le extraen el oro, el cadmio, el tungsteno, el germanio, toda la diferente gama de metales que hay, y se justifica el transporte hacia todos esos lugares para que no se conviertan en basura. Y así, esta empresa que está allá en Querétaro, que es de las muy pocas que hay en México,
se dedica a obtener el beneficio que les puede dejar eso. Alguna vez escuchamos una frase que dice que la basura es un gran negocio, por eso los pepenadores y por eso el negocio de la basura, y hay empistolados que protegen la basura para que no se la roben. A ver, espérenme. Si recuerdan la transparencia que les puse, la diapositiva que les puse del artículo 115 constitucional, dice que el Estado es el responsable del tratamiento, manejo y disposición de los residuos sólidos. Eso quiere decir que cada vez que un pepenador mete la mano en un bote de basura y saca una botella de PET y se la guarda en la bolsa para irla a vender, ¿saben cómo se llama eso? Se llama robo a la nación. Ah, caray, en eso no había yo pensado, ¿verdad? En que procesar la basura es un delito federal. Puede estar catalogado como delito federal. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué? ¿Prohibimos a los pepenadores? Por favor, desde luego que hay que prohibir a los pepenadores. La pepena no es para nada una actividad decente ni adecuada para nadie. Lo que debería haber es que nosotros, como lo dijo la doctora Alba, juntáramos nuestras botellas de PET, nuestras botellas de vidrio, nuestro plástico, y lo lleváramos a centros de acopio que reciban en forma separada y disgregada esos residuos para después procesarlos. Entonces dejarían de ser basura para convertirse en simples residuos sólidos reciclables. Y la otra basura, la que sí es basura, la orgánica, la molemos, la trituramos, la tiramos al drenaje y la naturaleza se encarga de deshacerse de ella. No tiene por qué existir basura. Sí podemos convertirnos en generadores de basura cero. Espero que haya sido provechoso todo este comentario. Muchas gracias, Víctor. Tenemos preguntas. Emilio pidió la palabra y luego Arturo. Buenas tardes. Bueno, es obvio que hay un problema en el manejo de la basura, ¿no? En Mérida, en Yucatán, hubo una fábrica de botellas. Generalmente las fábricas de botellas han desaparecido por la escala a la que tiene que ser. Sin embargo, hay otras formas de reciclar. Yo la última vez que supe, al parecer había una empresa que estaba triturando las botellas para incorporarlas como material de construcción. Claro, eso es una cuestión que dice el personal del municipio, pero el personal del municipio y de los ayuntamientos dicen mucho, hacen poco, ¿no? Hay una planta de selección en Mérida que echó a andar que se echó a andar y se instaló o se mejoró durante el periodo del actual gobernador cuando estuvo al frente del ayuntamiento, y esa no funciona. ¿Alguien sabe por qué? Yo no. Junto a esa planta se hizo una planta para producir biogás a partir de los desechos orgánicos, que tampoco funciona y fue una inversión muy alta. La composta se hizo en un momento dado, pero se dejó de hacer porque nadie quería esa composta ni regalada por la gran cantidad de plástico que contenía. Yo he hecho composta, yo hice una experiencia piloto en la Ciudad de México para producir composta a partir de los desechos de la central de abastos en la Ciudad de México en el 97, y a pesar de que teníamos desechos que venían ya muy bien separados, al final de la composta, dada la reducción de volumen de lo orgánico, aparecían demasiados plásticos. En ese momento, el propósito de la composta era ponerla sobre las celdas del bordo poniente para reforestar. Entonces no había ningún problema de utilizar esa composta de otra forma, ¿no? Y en los jardines, pues es obvio que nadie va a querer una composta llena de plástico. Hay muchas tecnologías, pero sin embargo, los ayuntamientos no pueden solos. El Ayuntamiento de Mérida, que es el único en el estado que tiene suficiente capital para hacerlo,
puede hacer un buen manejo de su basura, porque todo lo que no reciben en el tiradero de Mérida, bueno, en el relleno sanitario Mérida, perdón, se va a las comunidades vecinas. Yo tengo 20 años en Yucatán y desde que llegué hay un gran problema con la basura y pasan gente o funcionarios en todas las secretarías y nunca se resuelve. En Canacín. De los residuos industriales, la cervecera, yo doy imparto una materia en CISAL y he visitado con mis estudiantes el tiradero de Junucmá, que tiene una celda con geomembrana, etcétera, etcétera, pero que no sirvió de nada porque ya se quemó. Y ahí he visto los filtros de la cervecera. Entonces, ahí hay un gran problema de tirado de algunos residuos que en otro lado no pueden tirar y que les sale más barato echarlo. Se cambiaron las televisiones cuando se quedaron obsoletas las que no eran digitales y todas esas teles se tiraron en las carreteras. Yo tengo una gran cantidad de fotos de electrónicos por ahí. México se adhirió a la convención de Nairobi y de Basilea. Sin embargo, no hay ningún ordenamiento para hacer algo con los residuos electrónicos y se siguen tirando donde sea. En Sitiá hay un gran problema de residuos de construcción que la Cámara de la Construcción debería tomar cartas en el asunto, obligada por el municipio o los ayuntamientos o el gobierno del estado, pero nadie hace nada. ¿Por qué? Porque al gobierno le es más fácil concesionar los servicios que molestar a la gente para que ya no lo elijan, ¿no? Es todo, gracias. Sí, sí, es un problema de políticas. Muchas gracias. Sí, perdón, Víctor, ¿quieres contestarle a... Sí. Emilia? Hay dos personas más que quieren la palabra, Arturo y Albert. Vamos a darles la palabra y hacemos un comentario final, Alba. Bueno, también sería conveniente hacer eso. Entonces, Arturo Castellanos y luego Albert Fuentes también pide la palabra. Claro, Víctor, muy interesante. He aprendido muchas cosas a título personal. Creo que todos nos involucra a tener más responsabilidad con nuestra propia basura. Yo te quiero pedir tu opinión, Víctor, no por la población, no por los ayuntamientos, por las grandes empresas que ya mencionó precisamente Emilio, ahorita él menciona la cervecería. ¿Qué opinas tú sobre las grandes empresas, esas mega granjas de cerdos, esas empresas de alimentos? Bueno, la cerveza también nutre, pero hay otras plantas de alimentos aquí en la carretera Progreso que tienen desechos de una cantidad bárbara de materia orgánica. ¿Qué opinas tú de estas empresas? ¿Debemos preocuparnos por ellas? ¿Están siendo supervisadas o no tenemos por qué preocuparnos, Víctor? Gracias. Sí, adelante, Albert. Albert Fuentes. Buenas tardes, doctor Víctor. Sí, muy interesante su exposición, muy entendible. Quisiera hacerle unas preguntas al respecto. Habló usted acerca de los rellenos sanitarios y que tiene un proceso que no es simplemente agarrar un terreno, hectáreas de terreno y llevar allá los residuos sólidos sin procesar. La pregunta es, aquí en Yucatán, en los municipios, particularmente conozco y tengo imágenes de relleno sanitario de Progreso. ¿Usted tiene el conocimiento si el relleno sanitario de Progreso es realmente un relleno sanitario? Es decir, fue diseñado, tiene esa membrana que lo hace relleno sanitario. ¿Y qué otros municipios realmente tienen ese relleno sanitario o solo nos estamos haciendo, ¿cómo se llama?, poniéndole un nombre a un basurero que, pues, con todo lo que usted ya nos explicó, yo estoy hablando de que si el relleno sanitario de Progreso no es realmente un relleno sanitario, pues vamos a ponernos a temblar todos los progreseños, todos los de acá, de la costa, porque cerca de este lugar se encuentra pues
el Corchitos, donde todos se van a veces a bañar. Tenemos el agua del, ¿cómo se llama? De esto ¿cómo se llama? Los del concurso de remo y canotaje, la pista de remo y canotaje internacional. Entonces, imagínense todo esto, y esto está cerca del relleno sanitario. Quisiera tener la tranquilidad o ya tener el miedo de decir si realmente este basurero es un relleno sanitario con su membrana tal cual. ¿Y qué otros municipios cuentan con esto? Eso sería una pregunta. Y la segunda es, ¿cuántas empresas o cuántas plantas separadoras de basura existen en Yucatán? ¿Y cuántas están funcionando? Usted mencionó que la de Mérida, me está comentando que ya no funciona. Me imagino que si la de Mérida, uno de los municipios grandes, no funciona, creo que a nivel Yucatán esas plantas también no creo que existan. Y por último, nomás un comentario de que se habla de que pues, la basura es un negocio. Sí, es decir, aquí en el ayuntamiento, aquí en Progreso, pues se crea un Prolimpia y cobran por la basura como cualquier otras empresas. El propio ayuntamiento administra esto, pero pues aquí hay que saber que si esto genera recursos, pero también esos recursos deben ser empleados en el procesamiento de esta basura, que para eso los ciudadanos pagan la recoja de basura, y no solo se paga por recoger la basura, se paga también porque se procese esta basura. Entonces, creo que aquí el problema es mayor, porque si la basura no queremos invertirle dinero, no queremos invertir dinero para procesarla, creo que al final el propio Estado termina pagando más por asuntos de cáncer, por asuntos de todas las enfermedades que conllevan, que en la actualidad constante te estás enterando de amigos y compañeros que tienen esta enfermedad. Entonces, esas es mis preguntas. Muy bien. Muy bien. Rafael Castilleja también tiene una pregunta. Creo que con él cerramos esta ronda, Víctor. Rafael. Sí, gracias. No, más bien no es una pregunta, es una denuncia, hablando de basuras contaminantes y de procesadoras peligrosas. Tengo unas denuncias que he recibido con pruebas de unos centros de acopio en la carretera Oman, muy pegado a Periférico, donde está un centro de acopio de basura, o basura entre comillas, de hospitales. Ahí llevan toda la basura de un producto de hospital de la T1, del Ojoran. Entonces es un gran centro de acopio de material peligroso. De ahí supuestamente se la llevaban fuera de Yucatán, pero están procesando esos desperdicios tóxicos. El proceso es un poco contaminante porque usan ácido sulfúrico. Estos centros de acopio se instalaron, por medio del permiso del Ayuntamiento de Humán, en una zona habitacional. El uso del suelo es zona habitacional, pero cuando se instalaron estos centros de acopio, cambiaron el uso del suelo por industrial y uso habitacional, o sea, el uso mixto, ¿no? Pero eso fue después de que le dieron permiso a esta empresa. Ha habido muchos casos de cáncer de piel. Tengo las fotos, tengo los videos. Se ve, es una nata amarilla clara, es muy pesada, cómo se distribuye en toda el área circundante. Estoy hablando de unos 300, 400 metros de radio a la redonda de estas empresas. Hay mucha gente que ya se está cambiando pues ya está abandonando sus hogares por el peligro que implica estos procesos totalmente
pues, peligrosos, tóxicos, ¿no? Para toda la población. Es cuanto de lo que quería exponer. Gracias y saludos, Víctor y Humberto. Muchas gracias. Es un gusto, Rafa, escucharte y terrible lo que acabas de decir. Adelante, Víctor. Gracias. Podríamos seguir y esto sería una charla interminable de la cual yo soy un apasionado, desde luego. Sin embargo, caeremos en lo mismo. La aportación que recibimos de parte del gobierno, llámese municipal, estatal, federal, etcétera, es tan raquítica que siempre están buscando la salida fácil de las cosas, ¿no? En más de una ocasión me he acercado a diferentes municipios, a diferentes, incluso gobernadores, a decirles, oye, mira, hay que trabajar en esta forma y te sugiero así. Incluso he participado en el diseño de propuestas que abaraten el rubro de manejo de la basura a nivel municipal y a nivel estatal, pero lo abaratan en forma brutalmente alta. De veras, si hoy el municipio de Mérida gasta 100, se puede diseñar un esquema en el que termine gastando 30, y haciendo un manejo verdaderamente integral, adecuado de la basura. ¿Cuál es el gran problema que esto representa? Que requiere probablemente de algún nivel de participación de la sociedad, a base de obligaciones. Algunos de ustedes se han de acordar que en Mérida existió un tiempo en el que si no sacabas la basura orgánica cuando tocaba orgánica, no se la llevaban. Y si sacabas una inorgánica el día de la orgánica, no se la llevaban. La gente se empezó a quejar porque decían, es que no se llevaron mi basura. Bueno, pues no se la llevaron porque no tocaba que se la llevaran. Para evitarse esos problemas, después el municipio tenía que mandar camiones especiales a recoger la basura que yo no había sacado en forma adecuada, hasta que llegó el momento en que le dijeron a los concesionados para la recoja de la basura, recojan todo lo que dejen. Por eso, la queja de lo que saques se lo llevan. Sí, lo que saques se lo llevan, pero en nosotros está el sacar la que toca y no la que no toca. Si yo pongo mi granito de arena, mañana mi vecino va a hacer lo mismo y pasado mañana mi otro vecino lo va a hacer. Y estoy seguro que esto va a poder cundir. Y el día de mañana, los camiones de la basura encontrarán una razón para decir, de ese lugar sacamos pura basura limpia, basura que se puede reciclar, basura que no se puede, basura que hay que llevar al tiradero, etcétera. Y entonces podrá haber una razón para que la hoy cerrada planta de tratamiento de basura, la cual de verdad es una pena que esté cerrada, pero es una concesión mal otorgada, mal manejada, mal activada y mal operada. Y ya se la quieren quitar, pero si se la quitan, entonces, ¿quién la va a manejar? Y hay que hacer una inversión, y entonces el gobierno de la ciudad mejor dice, ay, mejor no me meto en problemas, sigan tirando todo en el relleno sanitario, total, hay que se cree la segunda montaña más alta de Yucatán. La primera ya existe, tiene 36 metros de altura y es el relleno sanitario viejo. La segunda montaña, ahí viene, ya va en 32 metros. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo va a durar eso? No se preocupen, ya están construyendo otro relleno sanitario. Y hemos encontrado, la salida fácil es construir rellenos sanitarios, es enterrar la basura en lugar de evitar que se genere. ¿Por qué? Porque eso lleva mucho trabajo. Y yo nada más estoy 3 años. Y esos 3 años yo necesito ver que se hagan cosas buenas y no cosas que va a gozar el siguiente y el siguiente y el siguiente. En cambio, yo no me voy a poner a educar a toda la población porque eso a mí no me va a dejar ningún beneficio. Y con ese pensamiento estamos en donde estamos y de aquí no vamos a salir. Es lamentable, pero es la verdad. Vivimos y tenemos el gobierno que nos merecemos. Nosotros buscamos un gobierno que no haga nada por sacarnos del problema en el que estamos.
tenemos que hacerlo nosotros solos. Y nosotros debemos separar nuestra basura. Y así como la doctora Alba dijo que ella separa sus botellas de vidrio y todo, vamos a buscar aquella fábrica de vidrio que mencionaban que existió, que existe. Algo va a encontrar. Y si yo les prometo que si encuentro algún lugar en donde se reciban residuos en forma consciente para después procesarlos, se los haré saber para que todos vayamos cooperando y vayamos formando nuestro acopio y hagamos cada día menos basura y más residuos. ¿Sale? No, muy bien, en progreso Víctor. no. Bueno, Irene Borges nos pide la palabra. Irene, adelante. Sí, buenas tardes. Me gustaría comentar algo que lo que está diciendo el doctor Víctor García. Creo que sería muy bueno hacer propuestas hacia el gobierno, porque como bien ha dicho, ¿cómo se llama? Quizá ha implementado algunos proyectos, pero que la comunidad a veces no somos responsables, ¿verdad? Me incluyo porque todos somos parte de la comunidad y no nos responsabilizamos ante esa situación, ¿verdad? De poder, ¿cómo se llama? Recolectar nuestra basura, como bien ha dicho, la basura orgánica y la basura inorgánica. A mí me costó trabajo hacerlo, pero he tomado esa costumbre de poder hacerlo. Y sí sería muy conveniente de que el municipio, ¿verdad?, volviera. Es difícil, muy difícil educar a una comunidad con malas costumbres, porque es difícil aprender, sino que tenemos que desaprender para poder aprender. Nos sucede como a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, tiene que luchar, ¿verdad? A veces esto mismo con la propia comunidad para que nosotros podamos, ¿verdad? Seguir avanzando. Entre ellos están las propuestas en cuanto, a mí me parece excelente idea, ¿verdad? De que la recolección de la basura sea, como comentaba el doctor Víctor, que sea por días, que pasen los camiones de recolectores de basura para que se lleven la materia orgánica y otros días la materia inorgánica, pero que sea una campaña, que se divulgue, que se ponga, por ejemplo, en tales colonias se va a pasar el recolector de basura para recoger la basura orgánica, no sé, martes, y pasa 3 veces a la semana, martes. Y bueno, la basura inorgánica se descompone más rápido que la inorgánica. Bueno, que pase 2 días el recolector de basura para la materia orgánica y un día que pase para la materia inorgánica. Entonces, ante eso, para que ya la comunidad, es difícil, pero empezar a trabajar sobre ello y que a la larga nosotros podemos adquirir esa costumbre. Yo tenía aquí, por ejemplo, unos vecinos que llegaron, inquilinos, y que sacaban su basura, pues como obviamente están llegando, no sabían la costumbre que nosotros sacábamos la basura a la hora casi que ya llegaba el recolector de basura. La sacaba 2, 3 días antes y cuando nosotros salíamos a las aceras, olía mal la basura. Entonces empezó él a ver la costumbre y se dio cuenta de que la sacábamos casi a la hora que viene el basurero y entonces ya cuando venga se la llevaba. Todo es cuestión cultural, ¿verdad? Nosotros podemos hacer eso. Ahora, la basura inorgánica, se pueden hacer proyectos acerca de compostajes rurales en los cuales se puede, ¿cómo se llama?, diseñar programas o proyectos que en un momento dado puedan capacitar a las amas de familia, por ejemplo, a los señores a veces, que puedan hacer un compostaje en sus viviendas para aprovechar toda esa recolección de la basura que nosotros tenemos y utilizar esos abonos para las propias plantas que tenemos en nuestros jardines. Yo creo que trabajando en conjunto, ¿verdad? Podemos, ¿cómo se llama?, hacer proyectos, generar proyectos, plantear proyectos aún al municipio para que en conjunto podamos trabajar, porque pues la verdad somos muy dados a echar culpas al gobierno. No estoy defendiendo porque tampoco soy parte de esa situación, ¿verdad?
pero sí de no ver, ¿cómo se llama? Las acciones que nosotros hacemos, ¿verdad? También somos parte de ellos responsables. Una parte de ellos, una parte de nosotros. Y si nosotros nos ponemos a poner y a plantear proyectos y a trabajar y a tratar de hacer algo por ello, yo creo que podemos dejar un granito de arena para poder mejorar nuestra comunidad, ¿verdad? Bueno, esa es la poca participación. Muchas gracias, Irene. Irene, tenemos que ir cerrando por los tiempos de plataforma que tenemos. Yo le pediría a Emilio que tome la palabra, pero que sea muy concreto para que podamos ya cerrar con un comentario final del doctor Víctor y con el comentario final de Humberto. Entonces, le doy la palabra a Emilio y le pido que sea muy concreto, por favor. Yo no pedí la palabra, amigo. Tiene usted su mano levantada. Es que no la han bajado desde que la pedí de la primera vez. Ok. Bueno, Víctor, entonces tenemos tu comentario final, por favor. Gracias. Indudablemente celebro las aportaciones diversas que han hecho y los comentarios que han hecho. Y sí, es importante que hagamos algo. Y si lo hacemos en conjunto, estoy seguro que vamos a tener un impacto mucho más fuerte. Lamentablemente, somos lo menos conjuntistas que puede existir en la vida. Por eso yo les propongo, empiecen ustedes. Cada uno de ustedes en su casa empiece por cambiar esas malas costumbres que todos tenemos de generar basura excesiva, de generar contaminación y de generar todo eso de lo que hemos estado hablando. Empiecen ustedes. Prediquemos después con el ejemplo para que nuestro ejemplo cunda. No esperemos a que se junte el grupo para empezar a hacer las cosas en conjunto. Empecemos cada uno de nosotros por nuestro lado. Con muchísimo gusto yo les ayudo, les doy ideas, pero vamos a empezar cada uno el día de mañana. Muchas gracias, Víctor. ¿Tu comentario final, Humberto? Bien, el mío es muy corto. Estamos llenos de deberían. Esa es precisamente la función de la sociedad civil, ser el contrapeso del poder público. Y eso no lo hemos comprendido. Es más importante pertenecer a una organización civil que sea contrapeso del poder público que a un partido político. Los partidos políticos aspiran al poder. Las organizaciones cívicas aspiramos a ser el contrapeso de ese poder. Y somos los que tenemos que impulsar el cambiar la palabra de deberíamos de o deberían de. Concluyo con que Yucatán es una tierra sin lagos ni ríos. No es cierto. Es una tierra con ríos y lagos, pero están en el subsuelo. Y otra, el suelo al cual se refería Víctor no es de metros, es de centímetros. Después de ese suelo viene la roca kárstica. Y desgraciadamente la roca kárstica no nos ayuda a la filtración, porque la roca escurre. Entonces es muchas veces más peligroso los contaminantes en la tierra yucateca que en cualquier parte del país. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Quiero agradecerle muchísimo a Víctor que haya estado con nosotros en ACEYUNAM. Bueno, él fue expresidente de ACEYUNAM, pero es un gusto haberte tenido, Víctor. Por supuesto, nos haces reflexionar enormemente sobre esto. Yo vuelvo a insistir que tenemos que hacer una mancuerna consumidores, empresa y gobierno. Esto es imposible que se pueda resolver de manera individual, pero como tú bien mencionabas, nuestras acciones ya ponen el punto de partida para poder cambiar las cosas. Yo le agradezco a toda la comunidad que nos acompaña ahorita, a los compañeros de ACEYUNAM que están. Muchísimas gracias al Alfonso Larqué, doctor.
Muchísimas gracias, lo veo, es un gusto que esté con nosotros. Víctor Basurto, gracias. Está también Arturo Castellanos, Carmen Rodríguez, Rogelio, Rafael, muchísimas gracias. Eduardo, doctor Batllori. Rodolfo, a todos, Tere Pulido, siempre tu presencia Tere, tan es linda, gracias. valiosa para nosotros. Armida, a las personas que se fueron integrando. Emilio, muchas gracias, siempre has estado con nosotros, no es la primera vez. Les agradezco de veras. Esto no termina. El 27 de noviembre tenemos al doctor Eduardo Batllori, que nos va a hablar sobre condiciones generales de la contaminación en Mérida y áreas de influencia. Con esto vamos a terminar esta ronda de conferencias, pero yo creo que a CEIUNAM les debemos una sobre cuáles son las alternativas de solución para tener agua limpia en Mérida. Esas alternativas que tienen que ver con una conjunción de actores que tenemos que intentar cambiar lo que está pasando con el agua. Me despido de ustedes, que tengan muy buenas noches y tengan un feliz fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Noches. Buenas noches.